Hola, ¿cómo estás? Hoy hablamos de la relación entre las enfermedades, la tensión física, los bloqueos y la enfermedad. Te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Rebeca Greciano, psicóloga experta en sanación y te ayudo a cuidar tu mente, tus emociones, tu cuerpo y tu energía para conseguir el equilibrio en tu vida. Y hoy hablamos de esta relación entre las emociones y la enfermedad. La enfermedad entendida como limitación física, dolor, molestia o tensión acumulada. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de estas 4 áreas. Somos mente, somos emoción, somos cuerpo y somos energía. Todas estas áreas están interrelacionadas y cuando hay un conflicto en una, genera un conflicto, tensión en otras áreas. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Y voy a poner un ejemplo para que lo podáis ver con más claridad. Y sé que voy a exagerar un poco la emoción, pero de esta manera lo vais a poder ver con más claridad. Y voy a coger el enfado. ¿Por qué? Porque el enfado nos ayuda a entender muy bien toda esta explicación de una forma muy gráfica y que vas a entender perfectamente. Cuando estás muy enfadado, muy enfadada, ¿cómo está el cuerpo? Hay una tensión grande, incluso hay gente que hasta cierra los puños con fuerza. Hay tensión en el cuello, en el abdomen, a veces en las piernas, los pies. Hay gente que empieza a tener que está todo como súper agitado. Y estoy hablando de una intensidad alta. Hay ocasiones que es como más inmediato, como más chispa, y hay otras ocasiones que se va acumulando poco a poco. Esto no nos da un poco igual para este ejemplo. Cuando hay una emoción como es el enfado en esta intensidad, ¿qué le pasa al cuerpo? Que tiene tensión física. Y el cuerpo se bloquea de 2 formas diferentes para que podáis entenderlo. Por un lado está la tensión física, de lo que hemos estado hablando, es el estar con las manos agarrotadas, por ejemplo, o el cuello. Y por otro lado estaría la parte de las funciones que realiza el cuerpo. Es decir, no es lo mismo que estés enfadado porque no te tienen en cuenta a que estés enfadado porque has tenido una frustración, porque esto no te ha salido bien y no puede ser que esto no te salga bien una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la función del cuerpo. Tenéis muchos vídeos en este canal donde hablo de este síntoma tiene esta emoción detrás o este grupo de actitudes o aspectos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si estás enfadado con lo que ves, los ojos se van a poner inyectados en sangre. Insisto, hablando de emociones muy intensas. ¿Por qué? Porque esta relación es importante. Se tensa un área en concreto dependiendo de qué es lo que te ha enfadado. El enfado en general genera tensión en el cuello, pero según lo que ha ocurrido, te genera tensión en en otras zonas del cuerpo. Y entonces, ¿cuáles se tensan? ¡Oh, fantástico, maravilloso! Las 2. Sí, las 2. Se tensa el cuello y se tensa tu vista, por ejemplo, cuando te enfadas mucho por algo que has visto. Sí, esto es así. Entonces, ¿cómo se desbloquea? Esa es otra parte. Atendiendo las 2 cosas y, por supuesto, gestionando esas emociones cuando ocurren o lo antes posible para que generen el menor dolor, el menor bloqueo posible. Y ahora quiero hablar de los bloqueos. ¿Qué bloquea? ¿Qué es esto del bloqueo? Hablamos de bloqueo energético en determinadas zonas del cuerpo relacionadas con las emociones. Nuestro canal energético, como si fuese una tubería, por donde circula la energía de tu cuerpo para llegar a todas las áreas, a todas las células incluso. Entonces, en un momento determinado hay una emoción y se hace una pequeña bolita, un bloqueo, que en ocasiones lo podemos identificar como inflamación, dolor, pinchazo, inquietud, como un clic, clic, clic que está temblando o como si fuese una pequeña descarga energética.
¿vale? Entonces, se nota, a veces se nota, muchas veces no se nota, tengo que decir la verdad. Entonces, este bloqueo que es energético, también es físico porque produce inflamación, produce dolor y es el origen de las enfermedades. ¿Qué suele pasar? ¿Qué bloquea cuando no estás viviendo la emoción con la intensidad que el momento requiere? Cuando no te permites estar tan enfadado como lo estás sintiendo, cuando te callas, cuando te lo tragas, cuando lo quieres expresar pero no es posible, o cuando lo quieres expresar pero quieres desahogarte con alguien y esa persona, por ejemplo, no está disponible. Ostras, pues tengo que esperar para hablar con esta persona, que es con mi amiga, con mi familiar, con mi pareja, con quien quieras, para aliviar, ¿no? Para soltar. Entonces, todas estas emociones generan bloqueo, generan esa como pequeña densidad. Tengo que decir que la mayor parte de los bloqueos se va disolviendo solo. Se integra, se disuelve. Pero ¿qué ocurre? Que una vez, otra vez, o una situación muy intensa, tipo trauma, ¿vale? También puede hacer que se genere y se quede ahí el bloqueo y que no se atienda. La inflamación, repito, el dolor, la molestia, la limitación en el movimiento, por ejemplo, son síntomas de que ahí hay un bloqueo. Un bloqueo que es energético, es emocional, que contiene por supuesto pensamientos y que atiende o se manifiesta en el físico. Y de esta manera hemos visto la relación entre las emociones, todo lo que va ocurriendo hasta que aparece la enfermedad. Va a distintas zonas. ¿Pero qué pasa con esas zonas que están tensas por vivir la emoción? Que no son el objeto o no son el punto concreto de la emoción, pero que generan esa tensión y se va acumulando. Por ejemplo, el abdomen, el estómago, son zonas muy habituales, el pecho, los hombros, el cuello. Todas estas zonas se agarrotan, se tensan, pierden movilidad. Y por ejemplo, la zona del cuello y los hombros, ahí está el lugar donde acumulamos las cargas, aquello con lo que cargas, aquello que llevas arrastras por todas las situaciones que has estado viviendo. ¿Y eso se puede cambiar? Sí, absolutamente se puede cambiar. ¿Así? No tanto. Requiere trabajo. Y esto te lo cuento porque es importantísima la gestión de emociones. Si tú no tienes emociones tan tensas, si no llegas a esos límites tan altos, con ese enfado tan grande como el ejemplo que hemos puesto, es más fácil que no se acumulen los bloqueos, que no se genere tensión en tu cuerpo, que haga que produzca enfermedad. Para mí, la base de todo es la gestión de emociones. El movimiento de energía nos ayuda a que lo que se haya podido bloquear se mueva. En mi escuela tenéis varios cursos y hay uno destinado a la gestión de emociones, se llama Consigue tu equilibrio emocional. Y hablamos precisamente de esto, cómo tomar conciencia de las emociones, cómo gestionarlas, cómo saber y trabajar lo que hay detrás de las emociones y cómo mejorar la autoestima. Te dejo aquí la información, la voy a dejar también por aquí por si le queréis echar un vistazo y os queréis apuntar, porque hay un antes y un después. Hay un cambio grande. Todo el curso con muchas prácticas, vamos al grano, con las explicaciones necesarias, pero a practicar, a hacer, a practicar, a cambiar aquello que tiene que ser cambiado. ¿Para qué? Para que te sientas bien contigo, para que puedas prevenir cualquier tipo de dolencia. Y si ya la tienes y te está generando dolor y tensión, el dolor, por ejemplo, te va a ayudar a que reduzca el dolor. ¿Por qué? Porque trabajamos con el movimiento de energía que hace que todo circule y porque trabajamos con la gestión de emociones.
Cambia. Por favor, échale un vistazo. Si quieres ir más allá, esto te va a ayudar mucho. Por hoy me despido. Os leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, apóyame dándole un like. Sabes que me sacas una sonrisa. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.